En esta mañana te doy la bienvenida a la casa del Señor, Puerta del Cielo, donde estamos reunidos aquí para aprender y poder considerar el pensamiento de Dios que nos va a ayudar a transitar en esta vida, en esta tierra, donde hay dificultades, donde hay problemas, donde hay cosas que seguramente deberemos soltar, hay cosas que deberemos aprender, pero siempre todo va en una abundancia, en el poder de Dios, actuando en cada corazón, en cada vida. Le damos la bienvenida a todos aquellos que están en la transmisión en este día domingo, donde están reunidos en sus casas y tienen este privilegio de poder introducirse en esta reunión para disfrutar de la presencia del Señor y de la enseñanza de su palabra, que vamos a continuar ya del domingo pasado. Hemos comenzado acerca del misterio de la piedad, misterio de la piedad 2 sería hoy, y después va a haber el regreso y bueno, todo lo demás, para hacer un poquito de publicidad. Pero no tengan miedo que hoy vamos a terminar. Realmente Dios pone cosas en mi corazón y quiero manifestarlo de la mejor manera. No sé si muchas veces los predicadores pensamos, hemos llegado al corazón de la gente, hemos podido lograr abrir un pensamiento para que evalúen y miren lo que se está diciendo aquí, porque a veces pareciera que nos quedamos cortos de las palabras, pareciera que nos faltarían los ejemplos para que tuvieran más oportunidad de reaccionar. Pero sabemos y consideramos que el poder viene siempre del Espíritu Santo, quien es el que nos convence, quien es el que nos insta en tiempo y fuera de tiempo. A veces que es necesario que si usted siente que la palabra le habla, siente que en la semana pudo practicar lo que escuchó el día domingo o en algún día de predicación y usted lo pudo practicar, lo pudo experimentar, sería bueno que se acercaran y nos dijeran: pastor, ¿sabe que tal día cuando predicó o tal día predicó fulano y dijo tal cosa y eso me penetró el corazón y pude establecer una diferencia, pude experimentar algo diferente? Y eso sería bueno porque también nos ayuda. Ahora también ayuda si me dice: pastor, ¿sabe que no le entendí nada? ¿Me podrá explicar, a darme una clase de apoyo? Bueno, trataremos de cambiar un poquito ahí y le enseñaremos, pero siempre estamos para lograr que el pueblo, que cada uno de ustedes pueda desarrollar su mayor potencial en Dios y pueda ver la gloria de Dios. Que no sea una experiencia de otro, sino que sea la tuya, la que vos experimentás en abrazar la palabra, en considerar la palabra, en tomar ese consejo de Dios, esa sugerencia de Dios que nunca viene como una imposición. La palabra de Dios siempre viene a, si la querés recibir, si la querés tomar, que si practicás esto vas a ver estas consecuencias, si haces lo otro vas a ver estas definiciones y las vas a ver y las vas a interpretar y vas a salir airoso. Y el domingo pasado terminamos con 1 de Timoteo 6, en el versículo 11. Le voy a pedir si me pueden echar un poquito de agua caliente porque está muy helada. Me está haciendo bolsa la garganta. Primera de Timoteo 6, versículo 11 dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, para vivir verdaderamente en toda piedad. Y esto tiene que ver con que el apóstol quería transmitirle a Timoteo, su hijo espiritual, un hombre que estaba pastoreando una congregación en Éfeso y estaba teniendo esa relación de comunicar lo verdadero de Dios que Pablo le estaba manifestando y estaba diciendo: cuando veas estas cosas, huye. ¿Qué son las cosas que debemos huir? De estas pasiones que a través de
el conocimiento, la interpretación que tenemos de las cosas que nos rodean, estas cosas que de repente nos llevan a un mal momento. Todo esto, la palabra nos dice que debemos huir de estas cosas, pero debemos seguir otras, como es la justicia, como es la piedad, como es la fe, como lo es el amor, como lo es la paciencia, la mansedumbre, para que podamos vivir verdaderamente en una realidad de piedad, en toda piedad, que sea nuestra transformación desde adentro hacia afuera, pero para que expresemos el mejor concepto de la piedad. La piedad es la devoción y la adoración hacia Dios de las cosas que Él hace. Pero también es eso mismo que interpretamos en darle a Dios, es lo que debemos hacer a nuestro prójimo. Es por eso que la Biblia nos dice que debemos amar a Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Y que el segundo mandamiento es muy parecido: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto nos vamos en la interpretación de la palabra, es que si yo me amo primero, voy a poder amar al otro. Es la manera que me está diciendo la palabra. Entonces debemos considerar, no es que todo tiene que pasar con que yo lo tengo que proyectar al otro, que lo tengo que ver en el otro, que lo tengo que considerar en el otro. Primero tiene que atravesarme a mí. Lo que yo escucho en la palabra, lo que yo interpreto de Dios, tiene que atravesarme, tiene que pasarme por este ser. Tiene que ser mi motivo, tiene que ser mi manifestación en Dios de haberlo vivido. Entonces, cuando yo lo interpreto, cuando yo lo considero, me es fácil aplicarlo en el prójimo. Entonces muchas cosas, muchas raíces tienen que ver con que todavía no me considero una oportunidad, con que no me considero un hombre o una mujer que tenga algo que ofrecer en Dios. Entonces empezamos a dar vuelta, empezamos a tener algunas cosas que empezamos a apropiarnos, porque empezamos a escuchar las campanas que a nuestro alrededor van tocando. Y como las vamos escuchando, nos distraemos, nos miramos y observamos esas cosas, y de repente nos encontramos encapsulados, nos encontramos arribados, prepoteados por esa campana que escuchamos y que no es la correcta. Entonces Dios nos dice que debemos huir de esas cosas, debemos escapar. La sociedad hoy te ofrece muchas cosas, el mundo en sí tiene muchas cosas que son contrarias a Dios, y que algunos las disfrazan, las tratan de adornar para que sean interpretativamente convincentes. Pero cuando la palabra de Dios está establecida, y esto por más que hayan querido destruirla, por más que la hayan querido hacer desaparecer la palabra de Dios, la Biblia, la palabra escrita de Dios, no han podido. Y aún hemos tenido referencia de opiniones que han estado en la gente interpretando lo que es la palabra, una historia, una ficción. Pero nosotros tenemos lo verdadero. Dios se manifestó a nosotros en esa calidad de acercamiento y nos hizo interpretar que Él nos sugiere, nos dice, nos da a través de Pablo esta sugerencia. Nosotros que somos hombres de Dios, que somos mujeres de Dios, que son parte del cuerpo de Cristo, debemos huir de aquellas cosas que nos hacen mal, pero debemos seguir, debemos ampliar nuestro conocimiento de lo que es la justicia, de lo que es la piedad, de lo que es también ejercer la fe, lo que es mostrar el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pero también 1 Timoteo 2:2 nos dice algo que es sorprendentemente aleatorio a todas estas cosas, porque vamos a huir de las cosas que están en este mundo, pero también nos sugiere que hagamos un tipo de oración para que podamos estar en esa quietud, en esa reposidad de decir: Dios está en control de la situación. Entonces 1 Timoteo 2:2 dice que debemos orar por los reyes y por todo lo que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad.
Debemos escapar de cosas, pero debemos orar a la vez para que la gente que está en eminencia, para aquellos que tienen el destino de las leyes, para aquellos que tienen el destino de gobernar una nación, no se les dispare para cualquier lado, sino que vayan encaminados a que todo sea de la mejor manera, porque en la paz de ellos estará nuestra paz. En la seguridad que ellos nos brinde va a estar nuestra seguridad. Si bien nosotros confiamos en Dios, pero necesitamos que nosotros, a través del poder de la oración, a través de estar orando por aquellos que están en eminencia, podamos generar esa quietud y esa responsabilidad de estar reposados para vivir en piedad y en honestidad. Cuando la palabra aquí nos sugiere de orar para vivir una vida quieta y reposada. Una vida quieta tiene que ver con el exterior, con lo que está afuera, con lo que nos rodea, con las cosas que nos invaden, con las cosas que nos sugieren sutilmente. Necesitamos estar quietos, esperando a Dios que opere, que realice el milagro, que haga la transformación, que cambie el rumbo, el destino del camino mal tomado, se retome y se enderece esa vereda para que luego nosotros en esa quietud, en esa esperanza de esperar en Dios, tengamos las soluciones, tengamos resuelto las cosas que necesitamos resolver. Pero cuando la palabra nos sugiere de estar quieto y reposadamente, lo reposado tiene que ver con lo interno. Yo necesito descansar en Dios. Yo necesito estar reposado, quieto, allí esperando de ver la manifestación de Dios. Y esto no quiere decir que no trabajemos. El reposar no quiere decir estar dormido. El reposar no quiere decir estar inactivo. El reposar es saber esperar en Dios lo que queremos ver. Es por eso que la legalidad de la palabra en nosotros nos produce la piedad. Porque lo que nosotros generamos, primeramente en nosotros, como decíamos, y luego para nuestro prójimo, eso va a sugerir que hay alguien que se va a contagiar, que va a haber alguien que va a estar viendo esta necesidad y se va a acoplar. Entonces vamos a estar un montón orando por aquellos que están en eminencia, por aquellos que no solamente tienen que ver con los gobiernos terrenales, tienen que ver con el gobierno de la iglesia también. Ustedes deben estar orando por los que están en eminencia. En este caso hoy, Pastor Néstor Iván Urrutia está aquí a cargo de una congregación. Oren por mí porque para que a ustedes se les produzca esa quietud y esa pasividad de estar tranquilos. Entonces Dios me va a iluminar y me va a decir, llévalo por este lado, llévalo por este otro. Y ahora establezcan campamento, comiencen a funcionar, comiencen a marchar, salgan para este lado, salgan para el otro lado. Entonces allí empezamos a ver que ahí empezamos a vivir verdaderamente lo que es la piedad y esa honestidad. Entonces allí quiero referenciarle Tito, capítulo 2, versículo 12. Donde también ahí nos sugiere que buscando esta quietud, esta paz, orando por lo que están gobernando, por lo que están teniendo autoridad. Nos dice también Tito 2, versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La palabra de Dios nos está enmarcando que debemos ser enseñados para renunciar a la impiedad. Es lo que cada día se hace desde la predicación, desde el consejo de la palabra. Nos enseñan a que nosotros escapemos de esos deseos mundanos, de esas cosas que tienen que ver con la impiedad, que es lo contrario a la piedad. Y cuando nosotros podemos vivir renunciando a esa impiedad, renunciando a esos deseos mundanos, dice que podemos vivir en este siglo en una manera sobria, justa y piadosamente. Sobria, con equilibrio. Tenemos la capacidad de no irnos a los extremos, porque siempre decimos los extremos son los malos.
pastor, pero yo vivo piadosamente y me olvidé de mi familia. Estás en lo extremo, porque primeramente tenés que hacerlo con tu familia. Primero tenés que darlo a aquellos que están a tu alrededor primario, y luego lo secundario, que sería la demás gente. Entonces vamos a vivir en un equilibrio, vamos a ser sobrios, vamos a saber cómo responder, vamos a saber cómo conducirnos, vamos a saber cómo debemos actuar frente a esa adversidad. Y lo justo, lo que es la justicia de Dios, nunca Dios va a dejar pagando a un injusto, a un justo, perdón. El que es justo ante Dios, Dios lo va a defender siempre. Dios va a hacer, quizás no va a llegar el momento. Fue una injusticia que me hayan sacado del trabajo porque no fue mi culpa. Pero el Dios que te ve y si accionaste en justicia y fuiste piadoso porque correspondiste a ese maltrato, a esa mala decisión en una buena acción, en frenarte el decir malas palabras, el frenarte en golpear la mesa, en frenarte en pegar el portazo. Saliste con dignidad, levantando tu cabeza, porque el que va a hacer justicia es Dios. Y quizás no lo va a hacer en ese lugar. Quizás la persona que te echó, la persona que te manipuló a que fueras a renunciar, no vas a ver que venga en una manera de decirte, te pido perdón, me equivoqué. Que a lo mejor puede suceder, pero si en los mejores casos no sucede, Dios es el que hace justicia. Y aunque vos no te des cuenta, Él te va a poner en el lugar que te corresponde. Entonces, al vivir en esta vida, en este tiempo, en una manera sobria, justa y piadosamente, nos podemos referenciar a 2 de Pedro 1:6, que interpretando eso de adquirir, de recibir y de acoplar a ciertas cosas que vamos haciendo, nos va produciendo otras cosas más. Entonces, 2 de Pedro 1:6 dice que al conocimiento debemos agregarle dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. Entonces, cuando nosotros empezamos a interiorizarnos en la palabra, es el conocimiento que vamos adquiriendo. Es por eso que leemos las Escrituras. Entonces adquirimos un conocimiento, pero cuando a ese conocimiento le agregamos el dominio propio, lo que te decía, tenés un conocimiento que debemos ser honestos, debemos ser hombres transparentes, mujeres transparentes, que hacen la voluntad de Dios. En los casos estos extremos, tuviste el dominio propio, no hiciste lo inapropiado, hiciste lo correcto. Entonces ejerciste la autoridad del dominio propio. Entonces, cuando tenemos ese concepto enseñado, eso que aprendimos, eso que sabemos que hemos renunciado, cuando renunciamos a la impiedad, es seguramente que ya no va a estar en nosotros eso. Y nos va a traer una tranquilidad, nos va a traer una paz. Y cuando logramos ejercer ese conocimiento y le acoplamos el dominio propio, dice que nos da paciencia. Entonces, en el caso del ejemplo que le decía, te echaron, pero vos hiciste lo correcto, actuaste en dominio propio y no pegaste el portazo. Y es más, te fuiste con un saludo, le dijiste, gracias por la oportunidad que me dieron en esta empresa, gracias por esta oportunidad que me dieron de trabajar. Ejerciste dominio propio, pero allí comenzó la paciencia. Porque el que va a operar en respuesta a esa injusticia es Dios. Entonces tiene que saber esperar. Paciencia. Y cuando logras concretar esa paciencia, ¿qué dice? Aparece la piedad. Son procesos que necesitas que Dios lo haga.
Pero tenés que abrirte a ese proceso. Tenés que darle la oportunidad a Dios. No te encierres en un pensamiento. No te encierres en lo que escuchaste de otro. Porque de repente esas campanas que escuchamos nos distorsionan la realidad, la verdad. Y nos quedamos con un concepto que no es el que aprendimos, no es lo que conocimos, lo que a través de la Escritura vimos. Entonces allí comienza un despertar en uno, que cumpliendo todos estos requisitos, empezamos a ejercer la piedad. Esto que nos dice que debemos vivir reposadamente en toda piedad y honestidad. Ella es nuestro gen, es ya nuestra manera de ser. La piedad es una característica ya nuestra, del Hijo de Dios. Si bien la piedad lo pueden ejercer muchos, pero cuando la ejercemos aquellos que tenemos el conocimiento, aquellos que abrazamos la fe, es distinto. Se manifiesta de algo diferente. Ya no es de labios, sino es de corazón. Cuando yo suelto un perdón, no es un perdón ficticio, es un perdón verdadero, porque está en mi gen de ser piadoso. Y cuando yo suelto el perdón es porque estoy diciendo, te perdono, porque no sabes lo que haces. Y eso lo tenemos de ejemplo muy claro en Cristo. Pero también hay algo que se marca en una apostasía, en renegar o negar la fe, en la eficacia de lo que es Dios, en la eficacia de lo que es realmente la satisfacción de cumplir con la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3, versículo 5, que allí nos da característica de un cierto tipo de gente. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Y qué dice la palabra? A estos invita. ¿Seguro? A estos evita, no invita. Hay que evitarlos. A esas personas que parecen piadosas, porque de repente te dicen, sí, hermano, yo te amo en el Señor, te perdono. Y en la esquina está hablando mal de vos. Pero nosotros que vivimos piadosamente, soltamos perdón. Y allí podemos estar quietos y reposados, diciendo, Señor, hacete cargo. Yo solamente espero, pero necesito evitar a esas personas, porque esta gente que aparenta tener piedad, dice que niegan la eficacia de esa piedad. Niegan realmente el poder de la piedad. Entonces debemos evitarlo. Porque si nosotros hacemos esto, dice que así debemos dar a Dios un culto que le sea agradable, con temor y reverencia. Entonces cuando evitamos esta gente que aparenta tener piedad, cuando evitamos esta gente que cree en sí mismo, pero no cree en los demás, y lo evitamos, dice que hacemos en nuestra acción, damos un culto que es agradable a Dios, porque hay temor, porque hay reverencia a ese Dios que nos sugiere nuestro caminar, que nos sugiere cómo debemos conducirnos. Y eso nos da a nosotros una expectativa de que hemos recibido algo glorioso, hemos recibido algo tan maravilloso. Y allí Hebreos 12, en el versículo 28 nos dice, Hebreos dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ello sirvamos a Dios agradándole con temor
y reverencia. Lo que hemos recibido es algo inconmovible, es inmutable, no se corrompe, no tiene variación. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Eso no cambia. Lo único que cambia es la actitud de obediencia, de reverencia, porque queremos hacer lo que es bueno ante Dios. Y aquí refloto mi reflexión. Yo quiero agradar a Dios siempre. Entonces, cuando voy a tomar una decisión, primeramente yo tengo que ver si lo que voy a decidir está agradando a Dios o lo está desagradando. ¿Lo estoy ofendiendo a Dios o lo estoy honrando? Entonces nunca vamos a tener posibilidad de fallar. Porque cuando consideramos esto es bueno. Porque esto es lo que Dios pide, es lo que Dios nos dice, que debemos servirlo a Él con gratitud, agradándole con temor y reverencia. Y cuando logramos hacer todo este combo, cuando logramos interpretar estas situaciones bíblicas, podemos decir como lo dijo el salmista en el Salmo 86, en el versículo 2, que cuando llegue el momento difícil, vamos a decir: guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Tenemos la oportunidad de que cuando estemos en una dificultad, cuando estemos en algo bastante grosso y que parece que nos supera, podemos hacer memoria de esa piedad que hemos ejercido, de eso que hemos hecho en consideración a la palabra. Entonces Dios no se va a poder negar. Guarda mi alma. Y no es por vanagloriarse, pero Él sabe y cada uno sabe qué es lo que hace para Dios. Y si hay piedad y si hay manifestación de piedad, le podemos decir: Señor, soy piadoso. Ayúdame. Sálvame, oh Dios, porque tu siervo en ti confía. Porque si yo logro hacer todas estas cosas, es porque le estoy diciendo a Dios: yo confío en tu palabra, yo confío en lo que vos me estás diciendo, en esa sugerencia que para algunos dice: ay, me lo están imponiendo. Y nadie impone nada. La palabra sale sola en el poder de la autoridad de Dios y nunca vuelve vacía. Y nosotros como hombres de Dios, como ministros de Dios, soltamos la palabra, pero no esperamos. Sabemos que Dios va a operar allí. Entonces la persona puede estar tranquilo y puede clamar: sálvame, oh Dios, porque en ti confío. Y así muchos, al practicar todo esto, empezamos a ver que no estamos solos, que hay otros que hacen lo mismo, que están buscando la manera de manifestar lo mismo. Entonces empezamos a ver, como lo dice Lucas 2, versículo 25. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Allí había un hombre en Jerusalén, estaba identificado, se llamaba Simeón, pero tenía características muy notables. Era un hombre justo y piadoso, pero él esperaba esa consolación en el pueblo, porque ellos tuvieron la oportunidad de conocer al maestro. Muchos otros lo negaron, muchos otros lo dejaron a un costado, muchos otros hicieron barra y alegaban para que lo matasen. Pero había alguien
específico que esperaba esa consolación. Y el Espíritu Santo dice que estaba sobre él. El hombre piadoso, la mujer piadosa, logra interpretar las Escrituras y espera esa consolación, y el Espíritu Santo está sobre esa persona. Y cuando empezamos a notar que ya hay alguien específico, hay un Simeón, hay una Marta, hay un Camilo, hay un Ricardo, y poner el nombre tuyo, que Dios ve es un hombre, es una mujer piadosa. Y esto es como que empezamos a tener la oportunidad de que empezamos a conocer gente muy parecida, que estamos en el mismo río, que estamos en la misma circunstancia, bajo el mismo poder. Hechos 2, versículo 5 dice que moraban entonces en Jerusalén judíos y que tenían esta característica: eran varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Así que no nos creamos que somos la última Coca-Cola en el desierto. Hay otros bajo este cielo que están en la misma condición que vos, que la están peleando igual que vos, que están confiando igual que vos y que están teniendo las mismas respuestas que vos. Son diferentes las circunstancias, son diferentes las maneras que se operan en cada uno, pero todos estamos en la misma esperanza y todos practicamos las mismas cosas. Es por eso que cuando alguien dice desde aquí, desde el púlpito, o en una oportunidad, en una canción, se refleja algo de esto, es porque se puede vivir, se puede experimentar. No es algo alocado, no es algo que no esté a nuestro alcance. Entonces allí empezaron a ver que los judíos tenían esta propiedad, esta manifestación de piedad, y esos hombres eran los que actuaban en frente de las circunstancias adversas. Hechos 8, versículo 2. Esos hombres piadosos que estaban allí, que se reflejaban, que se iban conociendo, dice que esos hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Se compungieron frente a la situación de Esteban. Fue apedreado, fue muerto adrede. Fue muerto injustamente porque solamente estaba anunciando al Salvador del mundo. Y fíjese la piedad que había en él, que mientras lo estaban cajoteando, él levantó su mirada al cielo y vio allí a Jesús. Y en medio de cada piedrazo, en medio de ese dolor, decía: Padre, no le compute este pecado, no sabe lo que están haciendo. Aún en los momentos terribles. Y que cuando alguien sufre esta penalidad, sufre esto, esos hombres piadosos te van a llorar. Porque fíjate que estos hombres que eran piadosos allí de la ciudad de Jerusalén, tomaron a Esteban, lo fueron a enterrar y dice que hicieron gran llanto sobre él. Es por eso que cuando alguien muere injustamente, porque ha invocado el nombre del Señor, todos nos dolemos, porque fue un mártir, fue un hombre que se entregó a pesar de. Entonces, lloramos, porque se fue alguien que tenía la valentía y vivió por lo que decía vivir y entregó su vida por lo que decía creer. Todo esto nos lleva a que podamos considerar que la piedad, el ser temeroso a Dios, nos va a llevar resultados adversos. Vamos a ser perseguidos.
Pablo allí nos decía, Hechos 13:43, ¿lo dije? No. Dice que despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Tanto en nuestros días como entonces, todos aquellos que vivían piadosamente bajo la autoridad de Cristo, dice la palabra que iban a padecer persecución. Te van a perseguir por lo que manifestás. Pero acordate que el que hace la recompensa, el que da el tributo necesario para honrarte es Dios. Quiero que veamos 2 Timoteo 3. El versículo 12. Que allí Pablo decía a Timoteo en ese 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos aquellos que queremos servir a Dios, a Cristo, vamos a ser perseguidos. El mismo Dios es el que a cada uno de nosotros nos da una pertenencia de vida y de piedad, y que no nos dejará de librar de las pruebas a todos aquellos hombres o mujeres piadosas, como lo dice 2 Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y 2 Pedro 2:9 nos dice, sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. La piedad se ejerce en medio de estas situaciones. La piedad es parte de nuestro ser. Porque Dios, quien sabe todas las cosas, y que nos llamó en esa gloria y en esa excelencia a ser parte de la estructura del cuerpo de Cristo, Él dice que nos va a librar de toda tentación, pero dice que reserva a los injustos para su oportuno castigo. Entonces ni siquiera pensemos de esa injusticia que pueden haber hecho contra nosotros. Dejemos que Dios se encargue, porque dice Él que nos va a librar de la tentación, pero no va a dejar a ese injusto sin castigo. Pero también la piedad, como decía en un primer momento, la necesitamos ejercer dentro de nuestra casa. Tenemos que ser hombres y mujeres piadosos. 1 Timoteo 5, versículo 8. Dice, por cuanto si uno no cuida de los suyos, y principalmente los de su familia, ¿qué dice la Escritura? Ha renegado de la fe y es peor que un infiel o que un incrédulo en otra versión. Acá tenemos para todos. Hay veces que decimos y escuchamos de repente en algún papá o en algún hijo, mi papá en la iglesia es bueno con todo, pero en casa es un ogro. Es piadoso con lo de afuera, pero con lo de adentro, sargento.
Y no quiere decir que los papás no pongamos disciplina, no pongamos las cosas en orden, no pongamos límites. No está diciendo eso. Sino que todo lo hagamos con piedad. Cuando castigamos y damos un chirlo, lo damos en corrección, no en desahogo. Alguna vez hemos escuchado de cuando alguien tiene un problema en la casa, se peleó y hubo una discusión dentro de la casa y salió afuera y salió el perrito a recibirlo ahí, meneándole la cola, alegre y contento porque salía su dueño y se ligaba una patada. O cuando escuchamos a los padres que dicen, no sé qué pasa, en la iglesia mi hijo es re colaborador, pero en la casa no hace nada. Necesitamos aportar en casa primero. Dice, por cuanto si uno no cuida de los suyos, y principalmente los de la familia, ¿cuál es la característica que nos da? Somos renegados de la fe. ¿Cómo van a creer nuestra familia si nosotros estamos haciendo todo lo contrario? ¿Cómo vamos a creer cuando hemos fallado y Dios nos perdona y que en la familia no nos perdonan y nos viven sacando en cara esa situación que por tu culpa? Hay veces que no tiene que ver con que el diablo, tiene que ver con una actitud personal de no querer mostrarlo a Dios, porque cuando yo no hago en piedad, en perdonar a aquel que falló, aquel que hizo las cosas mal, se equivocó, en perdonarlo, estoy renegando de la fe. Estoy diciendo, no sirve para nada la fe. Entonces paso a ser un incrédulo. Pero después acá también en 1 Timoteo 5, versículo 4, y ya acá voy cerrando. Perdóneme si me alargué. Me perdono, ¿no? 1 Timoteo 5, 4. Acá habla de algo específico, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, ¿qué le dice? Aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Nuestros mayores, nosotros como hijos debemos recompensar la actitud. Y yo no estoy diciendo de aquellos que se portaron mal, porque eso no hay que perdonarlos. No, si se portaron mal hay que perdonarlos, porque yo estoy ejerciendo la piedad, yo estoy ejerciendo el conocimiento de Dios. Esa persona seguramente, y si nos abrimos una oportunidad de conversación, vamos a notar ¿por qué hizo lo que hizo? ¿Por qué nunca me abrazó? ¿Por qué nunca me dio palabra de aliento? ¿Por qué nunca se hizo cargo de mí? Seguramente cuando empezamos a conversar desde la piedad, desde la oportunidad, desde esto que te perdono, pero quiero saberlo, ¿qué te pasó? Y vamos a interpretar que fue víctima de lo que pasa en el mundo. Entonces allí vamos a saber interpretar las escrituras y vamos a hacer, pero aun cuando no se portaron bien, necesitamos nosotros honrarlos, porque quiera o no quiera, es el papá, es la mamá. Y aunque se hayan portado mal, me abandonó, nunca lo voy a perdonar. Me abandonaron, nunca lo voy a perdonar. No importa, porque el que nunca te abandonó fue Dios, porque Él te enseñó paternidad. Y como Él te enseñó y te sugirió que nosotros debemos perdonar para poder ser perdonados,
Entonces, si yo perdono, ¿quién no me va a poder perdonar? Porque esto es una actitud de recompensa también. Yo perdono y me perdonan. Es cíclico. Entonces, necesitamos que los hijos o nietos de viudos o viudas se hagan cargo, que actúen en piedad. Y esto no quiere decir con que tuvimos que llevarlo a un hogar de ancianos, a un geriátrico o dejarlo internado. Porque de todas maneras hay cosas que no se pueden resolver y que se dan estas posibilidades, pero hay que pagar la cuota, hay que visitar, no es que lo vamos a olvidar y lo vamos a dejar tirado, ya está en la chacarita. Debemos honrarlo, debemos trabajar para que la piedad se manifieste en nuestra propia familia y vamos a tener la recompensa de Dios. Porque ¿qué dice? Que esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Aún el peor escenario, que cuando lo haces en la voluntad de Dios, cuando te dejas guiar por Dios, es lo bueno y agradable ante Dios. Entonces tenés tu recompensa y no vas a andar por la vida mendigando amor, sino que vas a dar amor. Si no te dieron, a mí no me dieron, no voy a dar. No, porque tenemos la oportunidad de aprender a recibir el amor de Dios. Porque también esto es un aprendizaje. Necesito entregarme, necesito considerarlo a Dios. Entonces, cuando yo lo considero y cuando yo me dejo ministrar por Él, va a ser una recompensa en lo que yo voy a adquirir y voy a saber que esto es agradable y es bueno ante Dios. Y eso me va a guiar por toda la vida. Hoy vivimos situaciones de cabezones nada más que somos. Porque Dios nos da todo. Él no dejó librado nada al azar. Está todo. Es por eso que cuando necesitamos un consejero, Dios es nuestro consejero. Que cuando necesitamos un abrazo, Él es nuestro abrazo. Que cuando necesitamos que alguien nos acurruque, Él nos acurruca. Pero dejemos que Dios se manifieste en su esplendor. Y para eso necesito que Él entre en mi mente, a mi corazón. Y en esto que hablamos en algún momento, el alma, para que seamos prosperados, necesitamos dejar que Dios construya en nuestro conocimiento, en nuestro sentimiento y en el ejercer nuestra voluntad, su voluntad. Te pido que te pongas de pie en esta mañana. Para cerrar esto, 1 Timoteo 6, 3 al 10, dice: si alguien enseña algo diferente y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, se ha llenado de orgullo y no sabe nada. Más bien delira acerca de las controversias y contiendas de palabras, de las cuales vienen la envidia, la discordia, las calumnias, las sospechas perversas y necias rencillas entre los hombres de mente corrompida y privados de la verdad, que tienen la piedad como una fuente de ganancia. Sin embargo, grande ganancia es la piedad con contentamiento, porque nada trajimos a este mundo y es evidente que nada podremos sacar. Así que teniendo el sustento y con que nos cubrimos, estaremos contentos con esto. Porque los que desean enriquecerse caen en tentación y trampa
y en muchas posesiones insensatas y dañinas que hunden a los hombres en ruina y perdición. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual, codiciando algunos, fueron descarriados de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. Este pasaje no dice que no hay que tener riqueza. Lo que dice es que no tenemos que tener el amor a las riquezas. Que sí, a veces pecamos de inocente. No, yo con que tenga para taparme, que tenga para comer, ya está. Ya estoy hecho. No. Lo que Dios te está diciendo, podés tenerlo. Podés saber que no tenés que meterte en estas cosas que son las cosas mundanas que se van dando, que buscan fuente deshonesta de ganancia, que buscan y hacen ser piadosos para a ver si te pueden engañar, que hacen que empiecen a despertar envidias, que empiecen a tener discordia y todas estas cosas. Dios te dice, huí de estas cosas. Pero sí, lo que tenés que tener en cuenta es que si vos ponés el amor sobre el dinero, que dice la palabra es raíz de todos los males, porque ahí es donde se desvían, ahí es donde faltan y se descarrían de la fe, ahí es donde empiezan a ser traspasados con muchos dolores. O sea, el asunto es saber distinguir estas cosas, pero es en tu oportunidad, es en tu decisión aferrarte a esto o desecharlo. Cierra tus ojos en esta mañana. Y vamos a dejar que el Espíritu Santo, que es fuente de convicción, que es la autoridad máxima sobre nosotros para convencernos de pecado, de justicia, de juicio, para que en alguna manera esta palabra ya soltada, esta palabra ministrada, esta palabra declarada, comience a romper estructuras de pensamiento, o estructuras de condiciones de sentimientos, y que nos ha impedido ejercer esa voluntad agradable y perfecta de Dios. Comenzamos a pedirle al Espíritu Santo que empiece a derribar todo argumento, toda altivez que se haya generado en contra y que hoy te está jugando una mala pasada. Si pusiste tu amor en el dinero, si pusiste la oportunidad de la rencilla y le diste más habilidad y más oportunidad a esa discordia, que Dios comience a derribar esos argumentos y que te dé la oportunidad de crecer en sana piedad, para que la piedad sea una acción práctica, para que la piedad sea la manifestación de Cristo en nosotros, para que este mundo comience a ver que hay alguien diferente, que hay alguien distinto y que sabe hacer las cosas que tiene que hacer. Padre, en el nombre de Jesús, queremos en este tiempo, en esta palabra soltada, de este misterio de la piedad, Señor, que a medida que se vaya revelando, a medida que se vaya conociendo, Señor, vamos a adquirir ese conocimiento, pero vamos a agregarle, Señor, ese dominio propio. Y vamos a ese dominio propio darle, Señor, la oportunidad de poder ejercer, Señor, paciencia. Y allí, Señor, comenzará a aparecer la piedad. Señor, queremos ser hombres y mujeres piadosos. Queremos ser una congregación piadosa. Queremos ser, Dios mío, de aquellos que interpreten tu corazón y que lo puedan mostrar. Señor, tu palabra nos dice que tú viniste a salvar lo que se había perdido. Y Señor, y muchos de nosotros estábamos perdidos, pero tu luz admirable nos sacó de ese lugar de tiniebla y nos pusiste en tu luz admirable. Y al estar en tu luz, Señor, tú vas haciendo por tu palabra lumbrera para nuestro camino, para saber y encontrarnos con aquellas dificultades, con aquellos problemas que hoy estamos surcando y que nos están dando una no posibilidad, Señor, a que podamos transformarla en nuestra decisión, a que podamos mirar, Señor, como la sugerencia que nos dice que debemos huir, Señor, de esas pasiones, huir, Señor mío, de esos aspectos mundanales, huir, Señor, de aquellas cosas que no nos dan ganancias, sino que nos restan oportunidades. Señor,
En esta mañana queremos que la presencia de tu Espíritu Santo comience, Señor mío, a derribar en los argumentos, las altiveces que se han levantado en contra de tu conocimiento. Señor, aquellas cosas que hemos traído mal aprendidas, Señor, hoy queden en evidencia que no son las correctas, para cambiarlas, para derribarlas, para sacarlas, Señor, porque es el tiempo que tú has marcado para tu iglesia, para que seamos una iglesia piadosa, para que seamos una iglesia que tenga, Señor mío, piedad, que tenga, Señor mío, la oportunidad de llegar a los perdidos, a aquellos que no tienen oportunidad, pero solucionando nuestros problemas, mostrando primeramente, Señor, en nuestro entorno lo que somos verdaderamente en ti. Señor, hoy derribamos, Señor, en el poder de tu palabra, todo conocimiento ajeno, todo aquello que nos tenía prendido por una mala interpretación desde nuestro egoísmo, desde nuestra intemperancia, Señor, desde nuestra desestabilidad, Señor mío, mental. Señor, hoy nos alineamos a tu palabra, hoy caminamos por tu palabra, Señor, para que sea realmente la lumbrera nuestro camino. Señor, danos oportunidad. Danos, Señor mío, para ser transformados. Danos, Señor, para soltar perdón de aquellas cosas injustas que vivimos. Danos la oportunidad, Señor, para soltar perdón para aquellas cosas, Señor, que vinieron en contramano, Señor, y nos dieron de lleno, Señor, y nos desestabilizaron. Hoy, Señor mío, rompemos toda estructura de pensamiento que nos han etiquetado, Señor, de que no podemos hacerlo. Señor, hoy soltamos perdón. Hoy soltamos perdón sobre aquellos que hicieron mal, pero también, Señor, queremos, Señor mío, que nos habilite para pedir perdón, para llevar el perdón a aquellos que hoy están esperando nuestro perdón, Señor, para librarles del lazo del cazador, Señor, para librarles de la condenación eterna, Señor, abriéndole puertas, brechas de oportunidad para que te conozcan. Señor, hoy estamos en tu presencia. Hoy estamos aquí, Señor, para que tú nos libres, porque queremos reclamar, queremos, Señor mío, elevar nuestra voz diciendo: oh Señor, sálvanos a nosotros, tus hijos piadosos. Sálvanos en toda oportunidad que el enemigo ha tenido. Señor, imploramos de tu misericordia y poder ver que tu mano, Señor, que ágilmente sustentándonos en el momento, nos saca de ese lugar y nos pone en lugar de privilegio. Padre de los cielos, solamente en tu palabra podemos descansar. Señor, queremos generar en el poder del acuerdo, en el poder de la intercesión, Señor, generar nuevas oportunidades para estar quieta y reposadamente y así poder vivir, Señor, en la plenitud de la piedad. Señor, ayúdanos, porque somos hombres y mujeres que dependemos solamente de ti. Somos generaciones, Señor, que hoy dependemos de ti. Señor, que cada uno tenga la oportunidad de ser considerado y refrentado, Señor, y considerando, Señor, que tu palabra nos confronta, Señor, poder reaccionar y tomar la mejor decisión. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por este poder que actúa en nosotros para la gloria y para la alabanza de tu nombre. Lo decimos y lo declaramos. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, porque Él es el que está ayudándonos para vivir una vida en piedad, pero sustentada en el poder de su fuerza.